la redención. En el libro de Levítico, la consagración. En el libro de los Números, la prueba en el desierto. Y en el libro de Deuteronomio, la ley. En el libro de Levítico, que en el hebreo se llama Vayikra, con B chica y K, Vayikra, y que cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, la versión se llamó la Septuaginta, se le puso Levítico. La palabra original Vayikra significa el que llama. Entonces, este libro en el original hebreo se llama el que llama, Vayikra. Levítico es una palabra griega que fue una transliteración, repito, y que viene de los levitas o del grupo de hombres que Dios asignó para ayudar a los sacerdotes en el tabernáculo. Bueno, no es coincidencia que el libro Levítico, tratando de la consagración, termine precisamente con la consagración, y vamos a titular este mensaje del libro de Levítico, los votos hechos a Dios. Los votos hechos a Dios. Quiero comenzar, para poder entender en esta mañana el mensaje de Dios, explicándoles a ustedes la vida cristiana. La vida cristiana se inicia en el momento cuando una persona puede ver a Dios en una cruz, porque fuera de la cruz Dios no se ha revelado. Es en la cruz donde Dios se revela al ser humano, su amor, su odio al pecado y su santidad. Y en esa cruz yo puedo ver todo lo que Dios me ama, el odio que Él tiene por mis pecados, y que es la única forma, a través de la cruz, en que yo pueda ser santo y unirme con Él. En el momento en que una persona ve la cruz y cree lo que Cristo hizo en tu lugar y en mi lugar, por nuestros pecados, recibimos lo que se llama en la Biblia al Espíritu Santo. Esto se llama en la Biblia teológicamente la unción. La unción. La palabra Jesucristo significa Jesús el Salvador, Cristo el ungido. Entonces Jesucristo significa el Salvador ungido. Y la palabra cristosanos, de donde viene la palabra cristiano, significa pequeños ungidos. Entonces un cristiano no es una persona que va a una iglesia o que pertenece a una religión o que atravesó ciertos ritos litúrgicos o ceremoniales como el bautismo, la primera comunión, la confirmación, etcétera, etcétera. Eso a nadie hace cristiano. La palabra cristiano, repito, significa pequeño ungido. Es la persona que ha recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de mi vida me hace automáticamente ser diferente. El hecho que el Espíritu Santo esté dentro de mi vida inmediatamente me separa del mundo a un pequeño. La palabra eclesia, de donde viene iglesia, significa llamados fuera. Dios nos habla, no a todos los seres humanos. Él es soberano en cuanto a quienes llama. Nos llama para que salgamos, no físicamente, sino espiritualmente del mundo. Cuando la persona no entiende que el llamado a la separación, el llamado a salir del mundo es espiritual, se confunde con el ascetismo. El ascetismo es lo que dio origen a los monjes, a los conventos, a los monasterios. Seres humanos que han creído que se tienen que separar físicamente del mundo, que se tienen que aislar físicamente del mundo, recluirse en un convento, en un edificio, allá en el monte como ermitaños, alejarse de la humanidad para ahí en la soledad, en el aislamiento, encontrar a Dios, agradar a Dios y buscar y conocer a Dios. Esto no es lo que la Biblia enseña. Jesús en Juan 17 oró a su Padre y le dijo: yo te pido que los guardes del mundo, no te pido que los saques del mundo,
sino que dentro del mundo, ahí donde están, en la procuraduría, en el bufete, en el quirófano, en la sala de emergencias, en el hospital, en la carpintería, en la plomería, en la escuela, los cristianos debemos estar involucrados, infiltrados en todas las áreas sociales de la sociedad para que nosotros podamos influir donde quiera que vayamos. Entonces el doctor en el hospital, el abogado en su bufete, el licenciado en la procuraduría, el policía en la policía, el soldado en el ejército, deben todos nosotros tienen que no nos reímos, vemos las cosas que visten ellos, que otra conceptualización, otra manera de percibir y otra manera de tener la visión del mundo, otra filosofía, porque eso haga impacto en los ungidos y En el capítulo 27 de Levítico encontramos lo que se llama Dios le dice, consagren su persona, versículo 3. A su esposa, versículo 4. A sus hijos, versículo 5, y males, versículo 9, a José, y al 32. Dios le dice a Moisés que lo hagan voluntariamente. Es a Jesucristo y que decides ponerte la camiseta de ser cristiano y sabes que vas camino a la eternidad y que estamos pasando como peregrinos, Dios ahora te pide tu consagración. Te pide que le entregues tu vida, que le entregues a tus hijos, que le entregues a tu perro, a tu perico, a tu gato, que le entregues tu casa, que le entregues tus coches, que le entregues absolutamente todo. Y el tema de esta mañana es entender qué significa la consagración. Antes quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 30 y veamos algunos principios de la unción. En el Antiguo Testamento, el símbolo del Espíritu Santo o de la unción era aceite de oliva. Tenía que ser el aceite de oliva. Y cuando Dios nos dio su Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en el cual nosotros nos encontramos, en el Antiguo Testamento encontramos, para que entendamos la unción, que el aceite con el que ungían debería tener 5 elementos. Y el número 5 en la Biblia simboliza la gracia. El número 5 es el número de la gracia. Dice Éxodo 30, versículo 23. Tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos, de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva, y harás de ello, o sea, de estos 5 elementos, el aceite de la santa unción. Escúchenme. Quiero que noten que la cantidad más grande que se mezclaba era la mirra, con 500 ciclos. Veamos en el original hebreo qué significa cada palabra o cada una de estas plantas, a excepción del aceite, para que entendamos qué es la unción. Dice, en primer lugar, la palabra mirra es la palabra hebrea mour, M-O-W-R, y significa amargo. Amargo. Canela es la palabra griega kinamon, y significa levantar o erigir. La palabra cálamo viene del hebreo kane, que significa vara o callado. La palabra casia es kasaf o kabaf, que significa inclinarse, doblarse delante de alguien, o arrodillarse. Y la palabra aceite de oliva, que es la palabra hebrea shemen, que no tiene traducción, es y siempre es el aceite de olivo. Vemos pues nosotros que en estos 5 elementos está revelado el carácter de Jesús. Una persona ungida, una persona que tiene el Espíritu Santo, es una persona humilde.
Es una persona que se dobla. Es una persona que ha sido al mismo tiempo que se dobla y que se arrodilla y que ha reconocido a un Dios, al Dios verdadero, al cual servir. Es una persona que esta misma unción dentro de él, que la hace inclinarse y adorar a un Dios, es una unción que también lo levanta y lo erige porque le da dignidad. Pero al mismo tiempo es una persona que va a conocer muchas cosas amargas en la vida, porque mientras más grande sea la unción que tengas, más persecución tendrás en tu vida. Mucha gente no entiende cuando le dice a Dios, yo quisiera ser predicador, y quisiera la alabanza, y quisiera hacer aquellas cosas, y quisiera destacar, y que me reconocieran, y ser famoso, y ocupar las planas de los periódicos, y salir en la televisión. Pero la gente no ha entendido que el mayor elemento en la unción es la mirra. Y cuando nosotros vemos a Jesucristo, el ungido de Dios, la Biblia le llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Ya después fue rey de reyes, señor de señores, príncipe de príncipes, etcétera, etcétera. Pero antes, cuando la unción estuvo sobre él en este mundo, fue un varón de dolores, de sufrimiento y de quebranto. Un hombre que conocía los corazones de las personas y que no se dejó apantallar por la gloria que le ofrecía Satanás, no se dejó intimidar por los puestos que le ofrecieron, ni por hacerlo rey, despreció todo absolutamente, porque él sabía, por esta unción, por este espíritu que estaba dentro de él, que lo había levantado, que lo hizo inclinarse delante de su propia creación, cuando le lavó los pies a sus discípulos, que lo hizo ser lo que él hizo. Él tuvo, más que cualquier cosa en su vida, mucha amargura y sufrimiento. Y finalmente, toda la gente que le dijo el domingo anterior, Hosanna, el que viene en el nombre de David, aleluya, gloria a Dios, el que entró en un borrico y que lo adoraron, a los 8 días gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. No esperes el halago ni las alabanzas de nadie en la vida. Porque la misma gente que te alaba y que te lisonjea hoy, mañana, te clavan un puñal por detrás. Nuestra confianza está en Dios que hizo los cielos y la tierra. No venimos a este mundo a buscar gloria de los hombres, reconocimiento de los hombres, gratitud de los hombres, comprensión de los hombres, porque te vas a decepcionar. Tienes que entender que la unción que tú tienes dentro de tu vida tiene que reflejar el mismo carácter de Jesucristo. Ahora, vean otra cosa interesante con la unción, que dice aquí en Éxodo 30, que una vez que se mezclaban estos 5 ingredientes, y si tú estás ungido en tu vida, repito, vas a tener amargura, no que seas amargado, es otra cosa diferente, sino que vas a tener muchas tristezas, vas a tener mucho sufrimiento, pero van a abundar más las bendiciones y la fuerza para poder resistirlas. Vas a ser una persona que vas a ser levantada por Dios, vas a ser como un avaro, un callado que vas a dirigir a mucha gente, vas a inclinarte y arrodillarte y vas a tener ese aceite, ese espíritu que es el que nos hace ser cristianos, pequeños ungidos de Dios. Ahora, este aceite, ya estos 5 elementos, ya mezclados totalmente, con estos 5 elementos tenían que untar el tabernáculo, dice el versículo 26, la mesa, cuéntenlos, en número 3, el candelero, 4, el altar, 5, el otro altar dentro del lugar santísimo, 6, la fuente, y tenemos tabernáculo, el arca, la mesa, el candelero, los 2 altares y la fuente. 7 cosas del candelero tenían que untar. ¿Qué significa ungir? Significa esto, frotar. El aceite de la unción era el aceite del frotamiento. Entonces tomaban estos 5 elementos y frotaban la mesa, frotaban los monitores, frotaban el micrófono, frotaban los cables,
todo aquello que fuera a ser usado, frotaban las plantas, frotaban las lámparas, todo lo que fuera a formar parte del servicio de Dios tenía que estar ungido. Y esto significa, en el momento en que aplicaban el aceite, implicaba que ahora estos monitores, este micrófono, este púlpito, esas plantas no van a ser usadas para ninguna otra cosa más que para el servicio de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros en la iglesia, en el siglo que vivimos. Ahora ya no necesitamos ese aceite. Ahora la única vez que se usa aceite es en Santiago 5 para ungir a los enfermos, nada más. Ya no necesitamos ahora con aceite ungir la casa, ni el micrófono, porque en el momento en que yo pongo este micrófono aquí y pongo este púlpito aquí, en el momento en que yo compro un coche para mí, no necesito ya orar por ponerle aceite. El momento que compro un coche, inmediatamente con la palabra, es santificado. Es puesto aparte. Padre, te doy gracias por mi bochito, te pido que lo bendigas y Señor, desde este momento, este coche va a ser usado para tu reino. Mi esposa no es mía, Padre Santo, te doy gracias que me la has dado, pero es tuya. Y como es tuya y no es mía, y es para tu reino, vamos a aprender hoy en la mañana, que sigue en la tarde, ¿qué significa consagrar a mi esposa? Mis hijos, Padre Santo, te los entrego, por eso los bebés hay que venir a presentarlos, porque los estamos dedicando, consagrando. El perro que compraste en la veterinaria, inmediatamente que lo lleves a tu casa, ora por él. Padre, mi hijo, mi gatito, mi sifus, mi perico, el loco que grita, y todo lo que tengo, Padre, mi caballo, Padre, te pido por él, le pongo la mano y lo dedico a ti, Señor. ¿Por qué? Porque va a ser usado para tu gloria. Dios espera que todo esto lo hagamos voluntariamente. Y que entendamos eso, que todo lo que Dios nos da, lo tenemos que consagrar a Él. Veamos ahora en Levítico 27, que en primer lugar, teníamos que consagrarnos nosotros como varones. Versículo 3, en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Número 1, Dios espera que desde el momento que yo recibo a Cristo, yo haga votos y le diga, Padre mío, de aquí los cortos días que me quedan de vida, y de aquí a que tú vengas por mí, te entrego mi vida, te consagro mi vida. Si yo no tengo mi vida apartada, o sea, me separo de toda la vida, no necesito, repito, en un convento, sino que en cualquier lado donde yo esté, voy a tratar de ser diferente. Si yo no hago esto y no me consagro yo a Dios, no puedo seguir con el paso número 2, que es consagrar a mi esposa. Menos a mis hijos, menos mi dinero, menos mis propiedades. Porque si yo consagro mi dinero, mis propiedades, y yo no estoy consagrado a Dios, Dios no toma en cuenta nada de aquello que está en mi vida. Y escúchame, no lo puede bendecir. Esta verdad la encontramos, todas estas verdades las encontramos en el Nuevo Testamento. Esta verdad la encontramos en Romanos 12:1. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Fíjate, aquí Pablo acaba de explicar la doctrina del pecado, capítulo 2 y 3 de Romanos, la superioridad de la gracia sobre la ley, capítulo 4, la justificación, capítulo 5, la ley de la muerte y del pecado, capítulo 6, el Espíritu Santo, capítulo 7, la libertad del Espíritu, capítulo 8, 9, 10 y 11, Romanos, el trato con Israel, y ya el capítulo 12, 13, 14 y 15 de Romanos y 16 son cosas prácticas. Y en vista de todo lo que Pablo ha escrito en Romanos, les dice en Romanos 12:1, ahora pues, en vista de todo lo que tú sabes que hizo Cristo en la cruz, te ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Lo primero que Dios nos pide, que le entreguemos, que le consagremos, que le dediquemos, es nuestro cuerpo. Mi cuerpo, en el momento en que recibo a Cristo, lo explica 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo
Mi cuerpo se convierte en el momento de la unción en el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, recibo la unción, porque el Espíritu Santo que simbolizado por el aceite, Dios me frota con su Espíritu, entra a vivir para mí, y ahora mi cuerpo no le puedo pintar, no le puedo hacer tatuajes, no le puedo meter aretes, no le puedo rasgar el cuerpo, no lo puedo cortar, porque no es mío. No puedo usar mi cuerpo, no puedo usar el sexo. El sexo no fue usado para la fornicación ni para la inmoralidad. Mi cuerpo Dios me lo dio para usarlo con mi esposa, nada más. Y si yo lo uso de otra forma, voy a afectar mi mente, voy a padecer culpa, traumas, complejos, persecuciones, problemas, desórdenes nerviosos, desórdenes físicos. Voy a acarrearme un mar de consecuencias porque Dios no creó mi cuerpo para que yo lo usara como yo quisiera. Entonces mi cuerpo tengo que entender para qué sirve, para qué me lo dio Dios y qué es lo que tengo que hacer con él. Dios me dice, Armando, antes que nada, dame tu cuerpo. Ya no puedes masturbarte, ya no puedes tener relaciones a ti mismo para autocomplacerte, ya no puedes ver pornografía, ya no puedes ver a otras mujeres. Cuídate con lo que alimentas, cuídate con lo que comes, porque no eres tuyo. Y si tú violas estas leyes de conservación del cuerpo, vas a recibir y acarrear la retribución debida a tu extravío. Pásate de peso y no me pidas que ore por ti. No me pidas en el hospital que te haga un milagro. No me pidas que te saque el espíritu de retortijón. No me pidas favores cuando antes tú sabes que por falta de ejercicio y por falta de disciplina en tus alimentos, tienes los problemas físicos que tienes actualmente. Tú estás violando una ley que yo establecí, que es inquebrantable. Así como si una persona se avienta en una barranca y se desploma y se desbarranca porque es una ley de la gravedad que está funcionando las 24 horas, así como hay leyes físicas, hay leyes morales. Que si violamos una ley moral, viola el alimento de tu cuerpo, viola la forma de cómo usas el sexo y tú te vas a desbarrancar y Dios no va a ser responsable. No acudamos a Dios, Él no es una lámpara de Aladino maravilloso. Una vez llegó un grupo de personas aquí a la iglesia, queremos que ore por mi hijo, grandote ahí, parecía Santa Claus el pobre muchacho. ¿Y qué quieren que ore? Pues está muy mal el estómago y tiene problemas de presión alta, no me orará por él. ¿Por qué? Porque vive en pecado, mira nomás la panza que tiene. Y me dice la mamá, ay, pues es que queremos que aquí sacaran demonios y que oraran, esto es falta de misericordia. Le dije, señora, no es falta de misericordia. Le dije, mira, ven para aquí, grandulón, al muchacho. Mira, tú en primer lugar, arrepiéntete. ¿Cómo está tu vida con Cristo? Mal. ¿Por qué? Porque hasta me asusta a mi esposa. Se asusta a la esposa, come demasiado, no está en comunión con Dios, pero tiene un problema nervioso. Señor, ayúdame. ¿Ven ustedes cómo usan a Dios como si fuera un amuleto mágico? Y no estás jugando con Dios. Con Dios no jugamos. O vivimos bajo sus leyes y nos sometemos a sus leyes para ser bendecidos por Él, o violamos sus leyes, las quebrantamos y recibimos las maldiciones que acarrea violar las leyes de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú no tienes, ahorita que me escuchas, cristiano, tú que te llamas cristiano, también nos quedamos por la televisión, si tú te llamas cristiano y tu cuerpo, número uno, no está bajo el control del Espíritu Santo, no tienes control de tus alimentos, no tienes control de cuántas horas duermes, no tienes control del ejercicio, no tienes control del sexo, no puedes vivir para Dios. Y esto lo comprendió Pablo al escribir 1 Corintios capítulo 9. Pablo lo sabía perfectamente bien, el grande apóstol de Dios. 1 Corintios 9, versículo 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Está hablando de los atletas de las Olimpiadas. Ellos, o sea, los atletas, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo.
y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, golpear el cuerpo no significa así con chicotes, ¿verdad? Significa, ahí lo dice en el siguiente pensamiento, ponerlo en servidumbre, o sea, mi mente tiene que hacer de mi cuerpo su esclavo. Mi cuerpo no es mi amo, él no me va a dictar las órdenes me las dicta el Espíritu, fortaleciendo mi mente y poniendo el cuerpo bajo el alma y bajo el Espíritu. Pero si es tu cuerpo el que te manda, tengo ganas de atole, vas y te metes un litro de atole. Tengo ganas de tamales oaxaqueños y tienes la panza así, vas y comes tamales oaxaqueños. Estoy mal de la presión y te cenas 3 conchas de la tía Rosa. Ves una muchacha y relinchas como caballo. No puedes ver una mujer porque te excita inmediatamente. Si tú no tienes tu cuerpo como tu esclavo, te va a controlar, te va a dominar, te va a vencer, te va a conquistar. Y vas a ser esclavo de tus pasiones. Y ningún ser humano que se llame cristiano, escúchenme, ningún ser humano que se llame cristiano, que sea esclavo de su cuerpo, jamás, nunca podrá servir a Dios. Porque para poder servir a Dios, Dios demanda la sujeción y la esclavitud, la consagración de mi cuerpo. Les ruego que pongan su cuerpo bajo el control del Espíritu Santo. Dice Romanos 12:1, no, por nada, quiero que sepan ustedes que deben estar afanosos, deben presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En sacrificio, cuesta trabajo no comer eso, cuesta trabajo no ver a esa muchacha, cuesta trabajo cambiarle el canal de la televisión, cuesta trabajo levantar y irme a correr, cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo. ¿Qué cosa en la vida no cuesta trabajo? Lo único gratis fue la muerte de Jesús en la cruz. Y lo único gratis que Dios nos ha dado es la salvación. Todo lo demás tenemos nosotros ahora que cooperar con Dios, cooperar con su Espíritu. Pero si tú quieres pagar ese precio, ahí te vas a quedar, como dice Pablo, vas a ser, ¿qué cosa? Eliminado. ¿Qué significa eliminado? No significa perder la salvación, significa ser puesto en la banca. No servir para nada en la vida cristiana, y así te pasarán los años y los meses, y vendrá Cristo por ti, y a ver qué hiciste con tus talentos. Los enterré, porque sabía que eres un amo que te pedirías cuentas, y aquel día se te será dicho, siervo inútil, sinvergüenza y perverso. Que lo que te di lo enterraste, y no lo usaste para mi reino, ni para mi gloria. En segundo lugar, en Levítico 27, Dios les pide que consagren a su esposa. Dice el versículo 4, y si fuera mujer, la estimarás en 30 ciclos. Vean ustedes que el valor para la apreciación se medía en el ciclo de plata, que era la medida con la que usaban el comercio o con la que podían hacer transacciones comerciales en el Antiguo Testamento. Entonces lo que Dios más valora es, ¿verdad?, mi consagración. Era el precio más alto, el de la consagración del varón, porque el varón es la cabeza del lugar. Ese es el sacerdote de su casa. Y en segundo lugar, mi esposa. ¿Qué significa consagrar a mi esposa? Bueno, lo dice, vamos a ver en primer lugar, Primera de Pedro en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa entregarle tu esposa a Dios? Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente. Consagrar a mi esposa significa, número 1, vivir con ella sabiamente. O sea, la sabiduría es la capacidad que Dios me da para aplicar el conocimiento de la Biblia en la vida práctica. Dios me dice, Armando, todo lo que te doy en teología, las revelaciones que te doy, son para que las compartas con tu esposa y puedas vivir con ella en sabiduría. Porque es importante que todas las decisiones que tomes con ella sean guiadas por mi espíritu y no por tu carne, tus pasiones o tus anhelos de venganza. Vive con tu esposa en sabiduría. En segundo lugar, dándole honor a la mujer como vaso más frágil. La palabra dando honor en el griego significa
reconociéndole el valor que Dios le dio. Reconociéndole el valor que Dios le dio. Por una mujer, tú y yo venimos al mundo, mi madre y tu madre. Por una mujer, tú puedes tener hijos y yo puedo tener hijos. Y por una mujer también nació el Mesías aquí en este mundo. Y cuando yo puedo entender esto, que Dios valoriza a la mujer y la hizo diferente a nosotros, y la hizo más frágil, en otro sentido, no la hizo del mismo material que nosotros en cuanto nosotros físicamente somos fuertes y aquí más concretos, y ellas son así todas así, ¿verdad? Y qué lindo, porque no hay cosa más linda que la feminidad. No hay cosa más linda que una mujer con el pelo largo, fina, ¿verdad? Que se mueva así y no que anden así como ahora, ¿verdad? Pervirtiendo el patrón que Dios hizo. Entonces Dios quiere que reconozca el valor que ella tiene delante de Dios. O sea que si yo lastimo a mi esposa, si yo adultero, si yo violo mis votos matrimoniales, si yo no la trato con esa fragilidad que ella se merece, con esa consideración que se merece, dice aquí, mis oraciones no tienen oído de parte de Dios. ¿Ya lo viste? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Has consagrado tu vida? Número 2. ¿Ya has consagrado a tu esposa? ¿Está tu esposa verdaderamente consagrada a Dios? No te estoy diciendo si ella se ha consagrado a Dios. Se nos manda aquí en Levítico que nosotros la consagremos a ella, o sea, la dediquemos y le digamos, Padre Santo, mi esposa, la dedico para que ella sea mi compañera y para que te sirva, Padre. Por lo que yo tengo y soy responsable de educarla, guiarla, dirigirla, alentarla, animarla, echarle porras, levantarla. ¿Por qué? Porque yo soy el que la tengo que entregar a ti. Ahora, si tu esposa no responde y no te quiere hacer caso y se quiere ir, ¡que se vaya! ¡Vámonos fuera! No vas a poner una gargantilla, o si tu esposo se quiere ir, ábrele la jaula al perico, al águila o al buitre que se quiera escapar. ¡Que se vaya! Si ella no quiere estar a gusto, aquí está mi casa, aquí está mi carro, muy bien que se vaya, ora por ella y que Dios se encargue con ella, pero tú sigues santamente viviendo. Tú no te apartes del Señor. Si tu esposo se quiere ir, ábrele la jaula. Y que no regrese. Pues me fui con otra paloma y quiero venir a la jaula el sábado y el domingo estar contigo, palomita. Pero tengo otras palomitas esta semana. ¿Sabes qué? Sacarracáquise. Volaste la jaula, te saliste y andas con otras mujeres. Mi cuerpo no vuelve a ser tuyo. ¿Qué esto me falta de sujeción? No es mansedumbre, es mensedumbre. Una mujer que sabe que su esposo tiene un amante, no tienes por qué darle tu cuerpo a tu esposo, porque hasta así ya te puede contagiar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú regresas a la casa y arrepentido como estás, y mi cuerpo es tuyo, pero tengo que saber y tengo que tener la garantía y la seguridad de que me eres fiel. No voy a entregar mi cuerpo con tantas enfermedades que hay. ¿Para qué? Para que hasta más que un hijo degenerado o monstruo, solamente por darte capricho a ti sexualmente, te equivocas. Eso no significa ser sujeta. Y tenemos que entender nosotros las leyes de Dios. Porque todos creen que Dios es paz y misericordia, dice la Biblia en Romanos 11, miren la bondad y la severidad de Dios. Dice 1 Corintios 7, si el incrédulo se quiere separar, sepárese, dice la Biblia. 1 Corintios 7, que se vaya, que se vuele con la otra paloma, que se vaya con la cigüeña, con la garza que se quiera ir. Déjalo que se vaya. No lo detengas, solo Dios lo puede detener. Tú sigue viviendo para Dios. Y mantén tu dignidad como mujer. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 15. Por haber los varones bajo el antiguo pacto violado la consagración de sus esposas y haber traicionado los votos matrimoniales, Dios les da un mensaje y así termina el Antiguo Testamento. Malaquías 2:13,
Esta vez haréis cubrir el altar de rueda de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me dirán por qué. Miren ustedes, habían llegado los varones a tal insensibilidad que adulteraban, veían otras mujeres y creían que era una gracia. Le llamaban canita al aire, le llamaban un chiste, le llamaban una aventura, y la Biblia le llama adulterio. La Biblia le llama traición a tus votos. La Biblia le llama eres un cobarde. Porque se requiere de valor seguir toda tu vida con una sola mujer. Ahí sí se requiere de valor. Es bien fácil irse con 3 o 4. ¿Por qué? Porque pagas tu vanidad y tu ego y tu machismo. Pero es de hombres, de acuerdo al concepto de Dios, serle fiel a tu esposa. Y tú no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jehová, versículo 14, ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando te casas, cuando me caso, hacemos un pacto, y el pacto es de fidelidad y de lealtad para siempre. Y Dios espera eso de ti, hermano que me escuchas, varón, que consagres a tu esposa. Que conviertas a tu esposa en esa mujer que Dios quiere, que a través de ti y a través de mí podamos trabajar en su vida para presentárselas delante de Dios sin mancha y sin arruga el día de la coronación de Jesucristo. El adulterio, dice Proverbios 6, es falta de entendimiento. Corrompe su alma el que comete adulterio, heridas y vergüenza hallará, su afrenta será muy difícil de poder ser borrada. En tercer lugar, dice Levítico 27:9, debemos consagrar a nuestros hijos, versículos 5 y 6, y si fuera de un mes hasta 5 años, estimarás al varón en 5 ciclos de plata y la mujer en 3 ciclos de plata. Nuestros hijos han sido prestados por Dios. Pasan así nuestros hijos, pero así rápido, y cuando nos damos cuenta ya llegaron a los 12, 13 años de edad, y cuando nuestros hijos llegan a los 12, 13 años de edad, amados, comienzan los verdaderos problemas de identidad de ellos con el mundo que les rodea. Entre los 12 años, 18, 20, 21 años de edad, es la época en que no esperes que tu hijo se parezca a San Martín de Porres. No te desanimes, no te impacientes, no te descorazones, no te amedrentes, no tengas temor, porque si a esa criatura y a ese niño tú le sembraste la palabra en su corazón, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Siempre que los muchachos salen de la pubertad, y entran al mundo, van a ver, ¿verdad?, en la televisión, Big Brother, la academia, desnudos, sexo, pornografía, Madonna, Michael Jackson, los Bee Gees, los Rolling Stones, por toda depravación, por todo valores, por toda hipocresía, por toda falsedad. Y entonces salen los jóvenes y son como envueltos en un humo, en una marea, que comienzan a perder la brújula. Entonces a veces caen en la fornicación, otros embarazan a su novia, otros caen en las drogas y son llevados por diferentes corrientes. Y todas estas cosas que los están esperando y los peligros que ellos enfrentan, Dios ya los conoce. Y Dios nos promete a nosotros que si nosotros nos consagramos a ellos y oramos todos los días por ellos, pero escúchenme, lo que puede más que nada proteger a mis hijos es mi santidad. Basta un padre, ya sea el padre o la madre, santos, consagrados a Dios,
como el instrumento poderosísimo de Dios, porque Dios escucha las oraciones de los justos. Y dice en Santiago que la oración del justo puede mucho. Y esa perseverancia y esas ganas que tú tienes de orar por tu hijo, y Padre Santo, yo sé que mi hija anda perdida ahorita, y yo sé, Padre, que se fue a la casa y quién sabe anda con unos rebeldes y creo que hasta en la cárcel está y está vendiendo drogas. No importa, ese hijo que ahora vende drogas, esa hija tuya que se prostituyó, va a ser misionera y profeta de Dios. Y algún día, estos muchachos van a ser como tú y como yo. Cuando yo me paro a dar mi testimonio, les digo todo lo que yo fui en mi vida pasada. Y ellos algún día dirán, fui hasta de padres cristianos, hice esto y aquello, y me brinqué las trancas y creí que nadie tenía que enseñar, y Dios me tocó a los 26 años, a los 30 años, pero algún día todos tus hijos y todos mis hijos darán testimonio porque Dios es fiel. Mis animales, dice el versículo 9, y si fuera animal, Levítico 27, que se ofrece ofrende a Jehová, todo lo que los tales se lleve a Jehová será santo. Nuestros animales, cuando compres un perrito en una veterinaria o en la calle, escúchame, no compres un perrito, no compres una mascota en tu casa si no la vas a cuidar. Si no tienes un jardín, si no tienes un lugar apropiado, no agarres un perro y lo encierres en la azotea por 5 años, por favor. Es la más grande crueldad que puedas tener. Si no tienes un lugar o un medio ambiente donde tú puedas por lo menos sacar a tu perro 2-3 veces a la semana, donde el perro pueda tener todas sus vacunas y darle una alimentación adecuada, si tú no tienes el tiempo, ni la dedicación, ni ese amor a los animales, no tengas mascotas. Porque Dios dice en Proverbios, el que cuida de su bestia es fiel al Señor. No hay un cristiano que trate mal a los animales. ¿Por qué? Porque son criaturas de Dios. Y tenemos que tener cuidados con ellos, si son pajaritos, no importa lo que sea, son cosas que Dios creó y yo soy un representante, un embajador de Dios en este mundo. Entonces a mi animalito le voy a poner sus vacunas, lo voy a mandar a bañar por lo menos una vez a la semana, lo voy a cepillar, lo voy a querer, lo voy a apapachar, lo voy a pasear, le voy a dar todos los cuidados que tuviera o que les puede dar a un bebé inclusive. Entonces si no tienes un caballo, si no tienes un perro, un gato a los que puedas tener, no los lleves a tu casa, porque los animales cuando llegan a nuestra casa tienen que ser consagrados a Dios. Y consagrado a Dios significa que ahora son de Dios. Y que ahora Dios espera que tú, a lo que le acabas de entregar, le cuides y le des lo que Él espera que los animales puedan recibir. En quinto lugar, mi casa, dice el versículo 14, cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová. Mi casa significa que nada dentro voy a tener algo que pueda ofender a Dios. En mi casa no voy a tener whisky, ni cognac, ni licores fuertes, ¿verdad? Ya dijimos, Dios permite las bebidas de moderación. El vino tinto es buenísimo para la salud, una copita diaria, los cardiólogos lo recomiendan. Le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Toma vino por las enfermedades del estómago, pero no media botella ni 4 botellas. Entonces hay bebidas de moderación, hay bebidas que son consideradas licores como tequila, como whisky, como esas cosas que no deben estar en tu casa. Tíralas y échas por el caño. ¿A quién se la regalo? No propagues la enfermedad. Échala en el caño de tu casa. No voy a tener en mi casa videos pornográficos. No voy a tener en mi casa revistas donde mi hijo algún día vaya y abra la revista y encuentre un desnudo, porque en ese momento ataco su mente, violo a Dios y pierdo la consagración de mi casa. Porque en el momento en que yo llevo a mi casa cosas que ofenden a Dios, escúchame, mi casa hace que los ángeles que acampan alrededor de los que le temen por mi falta de temor, se vayan y me dejen mi casa abandonada, a merced de los ladrones, de los secuestradores y de los demonios del infierno.
Mi casa es de Jehová y yo en mi casa serviremos al Señor. Mi casa es para tener estudios bíblicos, mi casa no es para tener discos de Thalía, ni de Juan Gabriel, ni de las cochinadas del mundo, mi casa es para tener música cristiana, música alabanza, y si llega un hijo con sus discos y con sus CDs y los mete a mi casa, mijito, esto no entra a la casa por esto y por esto, y si él insiste, fuera con todo y CDs. Porque tú no puedes permitir que se contamine tu casa y nuestros hijos tienen que saber que nosotros ponemos las reglas. Él no va a meter marihuana, él no va a meter pornografía, él no va a meter coca, él no va a meter mota, él no va a meter cosas de canciones del mundo. ¿Por qué? Porque van a contaminar mi casa. ¿Y quién es responsable de la casa? Mis hijos soy yo. Yo, porque soy el sacerdote de mi casa. Qué enorme responsabilidad tenemos los padres, ¿verdad? Ser cristiano no es un juego. Y ahora te explicarás por qué muchas veces Dios no te bendice. Porque has consentido demasiado a tus hijos y los has dejado meter cosas, has dejado que tus hijas anden con el ombligo de fuera, has dejado que tus hijas anden en minifalda, has dejado que tus hijas anden con todas las pompas de fuera, has dejado que anden con el escote hasta acá y tú no los has estorbado. 1 Samuel 2. No los has estorbado. No le has dicho, mi hija, es pecado eso, estás ofendiendo a Dios, estás ofendiendo a tu familia. Has amado más a tus hijos que a Dios. Por lo cual le dijo Dios a Elí, en 1 Samuel Dios, tu casa será juzgada. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos va mal en la vida que llevamos? Y finalmente tenemos que, en el versículo 28, no se venderá, ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y de animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. En otras palabras, una vez que me caso bajo Cristo, una vez que tengo ese animalito, una vez que tengo esa casa que Dios me ha dado, una vez que tengo ese caballo, una vez que tengo ese coche, una vez que Dios me da lo que me da, no se lo puedo regresar, automáticamente es de Dios. Automáticamente es de Dios. Es una vez y para siempre. Jesús lo dijo en Marcos 8, 34 al 36 con estas palabras: cualquiera que me quiera seguir y no se niegue y cargue su cruz, no se atreva a seguirme. Y cualquiera que quiera salvar su vida, o sea, cualquiera que crea, no, pues si se lo entrego a Dios, me estoy perdiendo esto y esto y aquello. Si tú piensas de esa manera, ok, déjame, dice Jesús, y entonces vete a todo lo que el diablo te ofrece. Pruébalo y métete, pero acuérdate, ¿de qué te sirvió si al final perdiste tu alma? En esta vida, amados, tenemos que hacer una decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién le voy a dedicar mi coche, mi casa, mis riquezas, mis hijos? ¿A quién? ¿Al diablo o a Dios? No hay más que dos. O se los das a Dios voluntariamente, o el diablo viene y los toma como su propiedad. Pero cuando el diablo llega y me arrebata a un hijo, me arrebata a una hija, me arrebata algo de mí, que yo sé que él me arrebató y que Dios lo ha permitido, yo tengo el poder para ir y decirle, ¿sabes una cosa? Lo que Dios me arrebató, tú me has arrebatado, vengo a quitártelo otra vez. Como dice la canción, vengo a tomar lo que el diablo me quitó. Me arrepiento de mis pecados, Padre, te pido que me devuelvas a mi hijo, devuélveme a mi hija, devuélveme lo que perdí, todo aquello que no te lo entregué y no te lo consagré, quiero que me lo devuelvas, Señor, porque siempre ha sido tuyo, pero me lo quitaste porque vivía en pecado. Y finalmente dice el versículo 30 de Levítico 27, y el diezmo de la tierra. Así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. La Biblia termina diciéndonos que el diezmo, escúchame, el diezmo no se lo tienes que consagrar a Dios. El diezmo no pide Dios que se lo dediquemos, porque el diezmo ya le pertenece a Dios.
Dios no nos tiene ya, por eso en el Nuevo Testamento no encontramos ya ningún mandamiento, más que en 1 Corintios 16, lo que cada quien tenga aparte del fin de semana y entrégueselo a Dios. ¿Por qué ya no se habla el diezmo en el Nuevo Testamento? Porque el diezmo fue una marca de la ley en el Antiguo Pacto, y si en el Antiguo Pacto fue el diezmo, ahora bajo la gracia y la libertad del Espíritu, Dios me dice que yo le dé lo que yo quiera, lo que yo sienta darle. Ya no me dice dame tal cantidad, Armando, lo que tengas en tu corazón, pero sé generoso, es todo lo que te pido, porque el que siembra generosamente, generosamente recoge. Ya no tenemos que manipular a la gente, no tenemos que decirles, mándame este diezmo y te mandamos bendiciones a tu casa, o te mando un trapo ungido con aceite. Qué barbaridades de herejías estamos predicando, dijo el otro. ¿Cuántas cosas estamos viendo? No, mi esposo y yo hemos visto tantas cosas en Estados Unidos y en la televisión que ustedes no pueden tener idea de lo que está pasando en el mundo cristiano. ¿Cómo se está negociando con la fe? Me mandas esto y las maldiciones se vienen de tu casa. Predicadores que les mandan sobres a las personas para que oren por ti. Si me mandas $10 al mes, entonces vamos a orar por ti y a reprender el diablo de tu casa. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que cada quien dé como propuso en su corazón. Y cuando alguien te diga, mándame $10 al mes, o $50 al mes, o a ver que sean de 50 para arriba la ofrenda, en ese momento esa persona está actuando en contra de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que cada quien dé como le da la gana. Y si tú sientes un peso, da un peso, si dan 10 pesos, 10 pesos, pero lo que des va a representar tu corazón, pero que nadie te diga la cantidad que tienes que dar. Porque se prostituye el Evangelio de Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nunca nos dejarás de hablar. En medio de toda esta filosofía secular y humanista que nos rodea, de tanta inmoralidad, de tantas presiones, de tanta confusión entre las naciones y entre los valores éticos y morales, tú nunca nos dejarás sin palabra. Siempre nos dirás cuál es tu voluntad y qué es lo que tú anhelas de cada uno de nosotros. Les ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dame tu cuerpo, dice el Señor, y es con lo primero que comienza tu consagración. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, dentro de la carne, habita el pecado. Porque nuestro cuerpo puede ser usado como instrumento de iniquidad o como instrumento de justicia. Y esa decisión la tomamos nosotros. Dame tu cuerpo, dice el Señor, para que sea puro y sea limpio. Entrégame a tu esposa, a tu novio o a tu novia, dedícamela a mí. Primero tráemela a mí, dice el Señor, y después yo te la devolveré. Pero nada de lo que te he dado, dice el Señor, es tuyo. Todo viene de mi mano. Y tú lo tienes que reconocer así. Dedícame a tus hijos. Dedícame a tus hijos viviendo para ellos e enseñándoles mi palabra. Demuéstrame que los has consagrado a mi servicio. Dame tus animales y ora por ellos también, para que mis ángeles también los cuiden a ellos, porque en el cielo hay animales, hay caballos. Muchos animales se mencionan que hay en el cielo. Cuida tu casa, conságramela, dice el Señor, limpia tu casa. Saca todo en tu casa que la pueda ensuciar, porque no es tuya tampoco. Y dame voluntaria y generosamente lo que esté en tu corazón darme, dice el Señor. Porque si me das en la medida en la que yo te he dado, manifestarás que verdaderamente yo tengo el primer lugar en tu vida. Padre, líbranos de usar métodos
coercivos y mundanos para pedir dinero. Líbranos, Señor, de la avaricia y de la codicia. Líbranos de un corazón, Señor, que ame el dinero, porque es la raíz de todos los males. Líbranos, Señor, de pervertir tu palabra para obtener fondos monetarios. Señor, líbranos de toda contaminación de carne y de espíritu, para que perfeccionemos la santidad en tu temor. Y te damos las gracias en esta mañana y en este precioso día, porque tu Espíritu Santo nos ha hecho tus templos y nos ha ungido para que seamos de ti. Te pertenecemos, Señor, ya no somos nuestros, nuestro corazón es tuyo, mi cuerpo y mi espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo, en quien oramos y te damos las gracias. Amén.